Hola amigos, mi nombre es Axel Rojo. Bienvenidos a una nueva cápsula de matemáticas traídas a ustedes por el Preuniversitario Universidad Católica del Norte. En este capítulo veremos la primera parte de estadística, así que vamos allá. La estadística básicamente es la recolección de datos y la entrega de estos mediante tablas, gráficos y probabilidades. Por ejemplo, la estadística que más a ustedes les importa es el ingreso a las universidades, los puntajes de corte, ya sea a lo largo de un año o de la historia de la universidad. Pero las estadísticas no son 100% certeras. Por ejemplo, la estadística reciente dice que Alexis Sánchez es nuestro goleador histórico y eso se calculó en base a una estadística sumando sus goles. Otro caso es el censo, que sigue la misma lógica. Es la suma de todas las personas del país, pero pasa que esta estadística se encuentra con el comportamiento humano que es impredecible. Por ejemplo, puede darse el caso de que alguien vaya a hacer el censo y no le abran la puerta, o que la persona que debería ser censada vaya a comprar. Entonces al final esta estadística no es 100% certera. Entonces al final la estadística es un arreglo matemático que busca parecerse lo más posible a la realidad. Los siguientes son conceptos básicos de la estadística. En primer lugar tenemos la media, que significa el promedio. Todos hemos calculado el promedio de un ramo para ver si lo pasamos. Esto se hace sumando la cantidad de notas, dividiéndola por el total de pruebas, siempre y cuando tengan el mismo peso o ponderación. Luego la moda, que es el dato que más se repite. Finalmente la mediana, que es el dato que está en posición central. Aquí es importante destacar que en caso de que los datos sean números impares, el término central se puede ver claramente. Pero en el caso de que sean datos pares, la mediana se encontrará entre dos datos. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer es interpolar para obtener el valor específico. En este caso sería sacar una especie de punto medio entre ellos. Y obtenemos nuestra mediana para estos datos, que son pares. Cabe destacar que también la mediana se calcula ordenando los datos en forma creciente o decreciente, no están distribuidos al azar, eso es importante considerar. En primer lugar nos encontramos con la tabla de frecuencia. Una tabla de frecuencia indica qué tantas veces se repite un dato. En el siguiente estudio realizado a 100 personas se les preguntó qué tiempo al día dedica a escuchar música. En un intervalo de 0 a 5 minutos están 18 personas, de 6 a 10, 12 y así sucesivamente. Esto se puede ver mejor gráficamente con un gráfico en el cual en el eje Y debe ir la frecuencia u ocurrencia de los datos y después el intervalo o los datos analizados. Como podemos ver, de 0 a 5 minutos respondieron 18 personas, de 6 a 10, 12, de 11 a 15, 40 y de 15 a 30, 30. Por lo tanto, aquí tendríamos que la moda de estos datos es 40 y se podría hacer la otra análisis de media y mediana. Pero gráficamente la tabla de frecuencia nos entrega esto. Los siguientes son las medidas de posición. La medida de posición nos indica en qué parte está alojado un dato específico respecto a un total. Existen tres tipos: percentiles, cuartiles y deciles. Los percentiles es cuando un total de datos se considera como tal y se divide en 100 partes. Ya quiere decir que un total representa un 100%. Un caso práctico sería ver que estas son 100 personas y la estamos evaluando en su estatura. Entonces, si a uno le dicen, usted está en el percentil 20, quiere decir que estaría de las 20 personas, del 20% de personas que tienen cierta estatura. Y el 80% restante tiene una estatura superior. Los cuartiles, como su nombre lo indica, es la división en 4 de cierta cantidad de datos. Esto se realiza con un ejemplo práctico. Si tenemos 10 partes, tenemos el 25% o el primer cuartil, 50% el segundo cuartil, 75% tercer cuartil y 100% cuarto cuartil. Por lo tanto, es aquí donde aparecen los 4 cuartiles o la división en 4 de cierta cantidad de datos. Entonces, si se dice que cierto dato está alojado en el tercer cuartil, hemos de esperar que esté entre el 50 y 75%.
Finalmente tenemos los deciles, que es la división en 10 partes iguales de cierta cantidad de datos. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 bloques, pueden ser 10 personas, cualquier cosa, y los deciles aparecerían como 10 divisiones de esta. Es similar al cuartil, pero aquí se considera una décima parte y anteriormente se tomaba un cuarto de parte de cierta cantidad de datos. Uno de los conceptos estadísticos más importantes es la media aritmética. Esta se define como el promedio de los datos, pero es importante destacar de dónde vienen esos datos. Existe el concepto de población, que es un total al cual se le calcula su media, que se denota como mu, y también existe la media de una muestra o una parte de esta población, que se denota como aquí va. Un caso práctico es el siguiente. Si quisiéramos instaurar una tienda de zapatillas en Chile, deberíamos hacer un estudio de cuánto calzan, por ejemplo, los hombres en promedio para comprar las unidades adecuadas. Entonces, esto sería, considerando que esto es Chile, preguntarle a cada hombre cuánto calza, sumar esos valores y dividirlos por el total. Pero esto no es un ejemplo práctico, porque gasta muchos recursos y mucho tiempo. Y aparte no es representativo porque mientras se le pregunte a algunos, hay gente y hay hombres que van muriendo, naciendo, entonces al final el estudio no será óptimo. Por lo tanto, lo que se hace es tomar ciertas muestras representativas, por ejemplo aquí en ciertas regiones, y aleatorias, ¿ya? Porque no se puede ir a un lugar específico porque no sería representativo. No se podría ir, por ejemplo, a consultarle solo a jugadores de básquetbol, porque al final no sería una muestra representativa. Por lo tanto, el procedimiento matemático para obtener una media muestral o un promedio de las muestras que yo estoy sacando es sumar cada dato y dividirlo por el total, que en este caso de la zapatilla sería sumar cuánto calza cada hombre y dividirlo por el total de hombres encuestados. La notación de esto se escribe como la sumatoria desde i igual 1 hasta n de xi partido en n. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Se suma cada dato y se divide por el total. Finalmente existen herramientas matemáticas avanzadas para obtener la media de la población, o sea, del total. Y estas están basadas en la información que nos entregue la media muestral. Antes de hablar del cálculo de probabilidades, se debe hablar de la variable aleatoria. La variable aleatoria es una función que le asigna un número a la ocurrencia de un hecho. Existen dos tipos, variable aleatoria discreta y variable aleatoria continua. En el caso de la variable aleatoria discreta, podría ser el hecho de obtención de caras tras lanzar dos monedas. Por lo tanto, los valores que podemos obtener aquí es 0, que ambas salgan sello, una cara o dos caras. Esto es variable aleatoria discreta. Como también existe la otra variable que ejemplificada sería el tiempo de duración de una ampolleta. Sería variable aleatoria continua. La diferencia de estas dos es que en el primer caso los valores que se obtienen son finitos y son enteros. No puede salir, por ejemplo, una como dos caras. Y en este ejemplo el tiempo de duración de una ampolleta puede ir de 0 hasta infinito. Puede ser en años 1,2 años, 3,5 años, entonces la respuesta es lo que nos discrimina qué tipo de variable es. El cálculo de probabilidades sugiere la siguiente fórmula: el número de éxitos dividido en el número de las posibilidades que se tengan. Cuando se refiere a éxito es lo que yo quiero que salga, no es necesariamente algo bueno o algo malo. En el ejemplo de las monedas, si mi éxito o lo que yo busco es que salga una cara, mi éxito será una cara versus dos posibilidades,
cara o 6. Por lo tanto, mi probabilidad sería 0,5 de ocurrencia. ¿Qué pasa cuando en los ejercicios de la PSU mezclan variables o mezclan condiciones? Por ejemplo, si se pide que, ¿cuál es la probabilidad de que un dado se obtenga 3 o 2? Cuando se dice O, quiere decir unión, y se simboliza con la letra U, que literalmente sería O en los ejercicios. Por lo tanto, si definimos la variable aleatoria primero, como A es igual a la obtención del número 2 y B, la obtención del número 3, la probabilidad se plantea como ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A o B? Es importante destacar que aquí estos sucesos son incompatibles, porque al tirar un dado no puede salir 2 y 3 a la vez, sale uno o el otro. Por lo tanto, cuando tenemos esa situación, se suman las probabilidades. La probabilidad de A es 1 sobre 6, porque solo puede salir una vez el 2 sobre 6 posibilidades, más la probabilidad de que también salga el 3. Y finalmente la probabilidad en este caso sería de 0,33. Y para luego entregar una respuesta, se debe multiplicar por 100 y obtenemos que la probabilidad de que al tirar un dado salga 2 o salga 3 es del 33%. Otro ejemplo es cuando interactúan dos sucesos que son independientes entre sí. En el siguiente ejemplo se pide que al lanzar dos dados se obtenga un número primo y un número par. Cuando el ejercicio plantea la palabra y, quiere decir que es intersección, la U invertida. Y el primer paso es definir la variable aleatoria, sea A la obtención de un número primo, y B la obtención de un número par. Lo que plantea el ejercicio es que se obtuviera un número primo y un número par en probabilidad. Por lo tanto, al ser dos sucesos independientes, porque estamos hablando de dos dados, se procede a multiplicar las probabilidades. La probabilidad de A, un número primo, son 3. El 2, el 3 y el 5, sobre 6 números que nos entrega el dado, por la obtención de un número par, 2, 4 y 6, también son 3 sobre 6. Al realizar la multiplicación y la simplificación, obtenemos que es un cuarto o 0,25. Y para efecto de entregar una respuesta, se multiplica por 100 y obtendríamos que la probabilidad de al lanzar dos dados obtener un número primo y un número par es del 25%. Y para finalizar nos encontramos con los tips de la primera parte del eje temático de datos y azar. En primer lugar, para calcular la mediana se debe ordenar los datos, ya sea en forma creciente o decreciente, para obtener el dato que esté al medio y sea verdadero. Segundo, para calcular las probabilidades se debe preguntar qué es lo que estoy buscando, o sea, qué se considera un éxito. Por ejemplo, obtener una cara, obtener el número 2 en un dado, etc. Y finalmente, cuando interactúen más de dos sucesos, se debe considerar que cuando el ejercicio diga la palabra o, que pase esto, o que pase esto otro, es la unión de los conjuntos y la suma de las probabilidades la que va a prevalecer. Y cuando el ejercicio hable de que pase esto y que pase esto otro, es la intersección de los conjuntos y se deben multiplicar las probabilidades. Y con esto finalizamos la presente cápsula. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima entrega. Chao.